Shalom, bendiciones para todos los hermanos en esta mañana tan especial de Shabbat. Espero se encuentren muy bien en todos los lugares desde donde se conectan con nosotros. Yahweh sea bendiciéndoles en esta mañana, prosperándoles en todos sus caminos. Que Yahweh sea con ustedes de una manera especial en este Shabbat. Que la presencia del Elohim Altísimo esté sobre todos ustedes, en sus corazones, en sus casas, en sus hijos, en sus familiares. Allí donde todos se reúnen para buscarle a Él, allí está su presencia. Bueno, yo en esta mañana quiero agradecerle a Yahweh por permitirme hablar de su palabra delante de todos ustedes, y aprovecho también para enviarle un saludo a la pastora Rosita y a Leslie Joshua Ben Efraim. Eh, que les pido también disculpas por la demora. Tuvimos un pequeño problema esta mañana con el computador, pero ya estamos aquí, toda raba Yahweh. Bueno, y en esta mañana quisiera hablarles de algo muy especial. Algunos se preguntarán qué título tan raro, ¿verdad? Pero bueno, voy a empezar a explicarlo. Bueno, la hipotenusa, como ustedes pueden ver en el título de esta predicación, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto y es el más grande de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados se les llama cateto opuesto y adyacente. El triángulo rectángulo y todo el teorema de Pitágoras y todas estas cosas nos las enseñaron en el colegio algunos, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Y en otras palabras, yo les voy a decir, les voy a resumir la palabra hipotenusa en una breve definición. La hipotenusa es la manera más corta de llegar del punto A al punto B. Así como pueden ver en sus pantallas, al lado izquierdo hay un muñequito, una muñequita que quiere llegar a la torre. Y si ella llega hasta la esquina y dobla, serían 4 metros por un lado y 4 metros por el otro, un total de 8 metros. Pero si ella toma la hipotenusa, la diagonal, serían solo 5 metros, 5.6 metros. Así que la hipotenusa es el camino más corto o es el atajo más fácil para llegar a un destino. Otra manera fácil de entenderlo es como cuando queremos llegar, estamos en un parque y queremos llegar de un lado al otro, a la diagonal, al otro lado. Eso, un atajo. Y en lugar de llegar a la esquina y doblar, lo que hacemos es atravesarlo. Estamos tomando el camino más corto. Eso es la hipotenusa. Y la hipotenusa caracteriza mucho a los creyentes de hoy, nos caracteriza mucho a los jóvenes, porque queremos todo rápido, queremos tomar atajos, queremos las cosas así. Que yo mañana abra los ojos y sea totalmente diferente. Que yo mañana abra mis ojos y sea una persona totalmente cambiada. Queremos las cosas sin pagar el precio. Queremos las cosas sin el menor esfuerzo, así express. Y eso es algo que nos ha vendido el consumismo actualmente, que todo te lo quiere dar así. ¿Quieres comprar algo? Bueno, ya no tienes que ir al mercado, solamente abres una aplicación y pides un domicilio. Ya no tienes que ir a la tienda para comprar la ropa, ya la pides por internet. Otras personas ya no tienen que escribir a mano, ya escriben en el computador. Y la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas, pero también nos ha mal acostumbrado en otras áreas de la vida, como es en la área espiritual, que queremos ser otras personas diferentes sin pagar el precio en oración, en ayuno, en búsqueda, que queremos ser diferentes en nuestra manera de ver las cosas. Queremos que nuestra emuná aumente y ni siquiera leemos su palabra. Queremos que en nuestra familia se vea un cambio radical y ni siquiera tomamos el tiempo para predicarles. Queremos que nuestros hijos ya sean maduros y dejen de hacer berrinches y dejen de hacer pataletas y ni siquiera le dedicamos el tiempo suficiente. Y lastimosamente, la hipotenusa, el camino más corto, el atajo, hacer las cosas sin esfuerzo, se ha vuelto una característica de nosotros actualmente. Así que hoy yo quiero hablar sobre lo contrario. Lo contrario a lo fácil es lo difícil. Lo contrario a caminar por la hipotenusa, a caminar por los atajos, es caminar por el camino angosto, por el camino de la excelencia. Volar sobre el nivel de la mediocridad, para así lograr agradar al Padre. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a lo práctico. ¿Cómo vamos a poner en práctica todas estas cosas que
que les acabo de exponer. ¿Cómo vamos a hacer para ser excelentes? ¿Cómo vamos a hacer para dejar de caminar por la hipotenusa? Para dejar de tomar los atajos que hemos tomado muchas veces en nuestras vidas. Y quiero empezar con un pequeño verso. Los quiero invitar a que vayamos, a que abran sus Biblias, a que abran sus Torá, en Colosenses 3:23. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón y no para los hombres. Allí en este verso, la raíz hebrea de hacerlo de corazón es abodá. El término abodá es una raíz hebrea que se ha traducido en la Biblia de dos maneras. De una manera puede ser como trabajo y otra como exaltación. El término abodá dentro del pueblo hebreo se ha significado estas dos cosas durante todos estos siglos. ¿Y qué nos enseña esta raíz? Nos enseña que nuestro trabajo y nuestra exaltación son dos cosas que van ligadas. Cuando hacemos las cosas como dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón y no como para los hombres, nuestro trabajo, nuestro servicio, se convierte no solamente en un oficio secular, sino que se convierte en una manera de exaltar al Padre, una manera de como presentarse como un sacrificio vivo delante de Él, que suba delante de Él, aunque ni siquiera estemos recitando un salmo, aunque ni siquiera estemos diciendo aleluya. Este verso dice que lo debemos de hacer de corazón, como para el Adón, como para nuestro soberano. En la escritura dice que Yahweh es digno de suprema alabanza. Dice que todo lo que hicieron en el desierto fue excelente. Todo lo que Yahweh le mandó a Moshe, todo lo que él le mandó a hacer de oro, de madera, de acacia, de bronce, de plata, todas estas cosas Yahweh le mandó a Moshe, él las hizo de manera excelente. Y después de que Moshe cumplió con eso, Yahweh se agradó y yo estoy seguro que le sacó una sonrisa enorme Moshe a Yahweh. Y así es, cuando nosotros empleamos este término abodá en nuestras vidas y convertimos nuestro trabajo en un misbeaj, en un altar donde hacemos las cosas excelentes, no como para nuestro jefe, no como para nuestro pastor, no como para nuestro hermano, sino como para Yahweh. Allí es donde nuestra vida y nuestro oficio empieza a verse diferente. El trabajo es exaltación. Toda la exaltación que realizamos para Él se debe de simplificar en esto. No solamente servimos predicando su palabra o cantando en el altar o llevando las buenas nuevas en las calles. También nosotros servimos en nuestra manera, en cómo trabajamos. Así trabajemos en algo secular. Puede que seas cocinero, empresario, abogado, arquitecto. Puede que seas simplemente una empleada doméstica o seas alguien que tiene un emprendimiento propio y tenga su propio negocio. Todo lo que hagas, hazlo para Yahweh y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Dice la escritura que nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir, debe de ser de una manera tal de que las otras personas nos vean y alaben a Elohim por nuestras obras. Así que ese es el primer tip que les quiero mencionar en esta mañana. Debemos entender este verso, Colosenses 3:23, como un agente que debe estar presente en todas nuestras actividades, sea nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras tareas seculares, aún más en la congregación. Hagan lo que hagan, hacerlo todo como para el soberano, con excelencia, así como una alabanza, con fuerzas, con ganas, con entusiasmo. Así sea lo más insignificante que parezca ante tus ojos, así sea barrer. Barre de tal manera de que los malajín de los cielos vean las calles o el piso que barriste y digan, wow, qué limpio quedó. Ese debe ser nuestro servicio. Ahora los quiero invitar a Misley, Proverbios 22:29. Dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El diccionario dice que solícito es alguien que pone atención, diligencia
y amabilidad al atender o servir a alguien. Pretender, persuadir o buscar algo con diligencia. Y cuidado, hacer diligencias o gestionar los negocios propios o ajenos. Hacerlo con todo el corazón. Alguien solícito no estará delante de los de bajo renombre, no estará delante de los de baja condición. Alguien que sea excelente en lo que sea que haga, será exaltado y será puesto delante de reyes, delante de señores de renombre. Así que mi hermano, no importa lo que usted haga, hágalo como para Yahweh, hágalo con excelencia para Él, porque así serás exaltado, así serás puesto delante de reyes, así serás puesto en honra y serás puesto en un lugar especial. Si trabajas para Yahweh, si trabajas para tu familia, si trabajas para tu jefe, para quien sea que trabajes, hazlo bien y serás promovido, serás llevado más alto, serás llevado a un nivel de bendición superior, serás llevado a un lugar de honra mejor. Asimismo en nuestra vida como creyentes, debemos de vivir cada día en los mandamientos, mantener nuestras vestiduras limpias para así poder llegar a aquel lugar especial que es el reino de los cielos. Bueno, ahora vamos con otro punto. La excelencia luce gozosa. Muchas veces nosotros somos testigos en distintos lugares de personas realizando tareas, trabajos, y se ve que no lo están disfrutando para nada. ¿No les ha pasado? A veces vamos a un restaurante y la persona que nos atiende incluso nos riega el jugo, nos pega con la bandeja, nos pega en la cabeza. ¿Y qué pasa? Son muchas personas las que hemos visto alrededor de nuestra vida que no la están pasando bien en lo que están haciendo. Solamente aguantan y aguantan y aguantan y no ven la hora de salir del trabajo que poseen. Pero por otra parte, hemos visto gente que hace lo que hace con gozo. Hay meseros que lo atienden a uno también, que uno dice, uy, sí o sí le tengo que dar propina. Hay personas que lo atienden a uno también, que uno solamente iba a mirar, pero uno le duele y uno se ve obligado a comprarle porque lo atendieron a uno también, de que uno se ve obligado a comprarles. Ese es el nivel de que hemos de llegar, hacer las cosas con pasión. Digamos que tú eres un chef que cocina, tú eres un cocinero que hace platos despampanantes. Todo lo que debes de hacer, hazlo con pasión, con excelencia. La vida es muy corta y podemos pretender hacer muchas cosas, pero no lo lograremos todo. No lo lograremos alcanzar a hacer muchas cosas que quizá tengamos presupuestadas, pero lo que tengamos en nuestras manos, tomémoslo y hagámoslo como para Yahweh con excelencia. Si eres un instrumentista, a veces vemos, no sé cuántas personas han visto cantantes o personas en las calles que se deleitan tocando, ¿no? Que se deleitan con cada nota y uno se goza con ellos. Uno dice, uy, qué pasión que tiene para hacer eso. Así mismo uno lo ve en todas las áreas de los trabajos. Qué bien me atendió aquel abogado, qué bien me atendió aquel tendero, aquella mesera. Esa debe ser la idea que nosotros debemos de tener para reflejar a los demás, para hacer luz en medio de las tinieblas. Claro que sí. Hay momentos en nuestra vida que no la estamos pasando para nada bien. Y por más que pretendamos mostrar una sonrisa, por dentro estamos frustrados, pasando por problemas familiares, por momentos de luto, de lloro, de tristeza, de abandono. Allí por pruebas, por el famoso desierto que tanto se escucha, por momentos de necesidades donde no hay billetes en la billetera, no hay dinero en la cuenta bancaria, no hay provisión, la alacena está desértica, hay telarañas, hay cae la arañita, saludándote, esto está vacío, ¿qué pasó? Y así ha sido muchas veces. Y bueno, ¿y cómo hacemos para mostrar una buena cara, una buena actitud en un momento así? Ya es donde se pone a prueba nuestra fe, nuestra emuná, nuestra firmeza. No estoy hablando de ser hipócrita. No estoy hablando de pretender mostrar una sonrisa y ay, sí, todo está bien, no pasa nada, hermano. No, estoy hablando de que aun en las circunstancias más adversas de nuestra vida, debemos de tomar una buena actitud. Recordemos que el tiempo del desierto, ese tiempo depende de nosotros. Yahweh tiene planeado pasarnos por desiertos, por diversas pruebas, pero Yahweh no tiene planeado un tiempo específico. El tiempo lo damos nosotros.
Si nosotros pasamos las pruebas rápido, si nosotros pasamos las pruebas con la mejor actitud, si estamos llenos de oración, de unción, si estamos llenos del aceite de Yahweh y estamos recargados de su presencia, de la palabra, estamos llenos de la energía que viene del Padre, de las fuerzas de Él, seguramente lo pasaremos rápido si tenemos una buena actitud. Mas si no es así, quizá pasemos años y años como Israel en medio del desierto, que pasó 40 años, cuando el camino era muy corto y pudieron haber llegado en tan solo meses a la tierra prometida. Así que debemos de entender que las demás personas no son culpables de lo que nosotros estamos pasando. Así que no es justo que nosotros impongamos nuestra tristeza o nuestro mal rato ante la vida de los otros, ante la felicidad de los otros. Las demás personas no tienen la culpa de lo que estamos pasando. Ellos no tienen la culpa de lo malo de que nosotros estamos pasando. Así que, aunque estemos pasando por momentos adversos, debemos de sacar una sonrisa, aún en medio del dolor. Debemos de mostrar una buena actitud, que sea como un sacrificio vivo que se quema delante de Yahweh. Así como dice aquella canción, en la lucha y en la prueba yo te alabaré. En la lucha alaba en el dolor, alaba en tu aflicción. Así que no sé qué harás, mi hermano, no sé qué harás, mi hermana, en tu trabajo, en tu familia, pero todo lo que hagas, hazlo con una buena actitud. Las demás personas no tienen la culpa por lo que estás pasando. Y quizá Yahweh vea tu buena actitud y obre aquel milagro que estás esperando. Quizá Yahweh vea tu buena actitud pasando por la necesidad y envíe esa bendición que estás esperando. Te responda aquellas cosas que tanto le has pedido que le respondas. Eh, Quizá estás pasando por tiempos de lloro, de luto. Quizá se murió un ser querido. La vida está llena de dificultades, pero debemos de agradecer aún por las cosas malas que suceden. También debemos de entender que nuestra mentalidad, con nuestro cerebro, no podemos entenderlo todo. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, Yahweh tiene el control sobre todo. Hay un verso que dice que sus pensamientos son más profundos que nuestros pensamientos. Y yo creo que eso se refiere a todas esas veces que nosotros no entendemos por qué suceden aquellas cosas malas. En el momento en que estamos pasando por ese momento doloroso, que estamos pasando por ese momento en que, ay, ya no quiero vivir. Todo se cerró, todo se marchitó, el enemigo se lo robó, el saltón, el comilón, el revoltón llegó y arruinó todo. Aún debemos entender de que a los que aman a Elohim, todas las cosas le obran para bien. Existe una técnica que he escuchado que dice más o menos así. La técnica se llama sonreír antes de contestar el teléfono. Usted está pasando por un momento difícil, así como que usted tiene el ceño fruncido y "Ay, ya no quiero más, ay, estoy enojado hasta con el perro". Y suena el teléfono, rin, rin. ¿Cómo vas a contestarle a aquella persona? ¿Te vas a desquitar con ella? ¡Aló! Bien, ¿y usted? No, no es correcto esta actitud. Así que antes de contestar, antes de contestar, sonríe. Sonríe y verás cómo vas a contestar de una manera diferente. Nuestras emociones tienen altibajos. A veces andas llenos de gozo, llenos del ruaj HaKodesh, y otras veces sentimos que nos hundimos. Otras veces sentimos que los cuervos vienen y vuelan sobre nuestra cabeza. A veces sentimos que vienen y nos abruman las tinieblas y todo se vuelve en el espíritu, por decirlo así, se vuelve gris. Pero debemos de hacer como Moshe, que él espantó los cuervos que querían dañar el sacrificio que él estaba presentando. Debemos de entonar aquellos versos de gozo, de que Yahweh es nuestra fortaleza, de que Yahweh tiene todo en control, de que a él nada se le escapa, nada sucede en la ciudad sin que él lo permita. Debemos de tenerlo claro de que nosotros con nuestras propias fuerzas, por más que pretendamos lograr algo, si Yahweh no está en la fórmula, si Yahweh no está en la ecuación, si Yahweh no está en el asunto, eso no será posible. Aquí debo mencionar algo muy especial que he visto, de cómo en medio del servicio, muchos siervos que han llevado la palabra, la han llevado con gozo.
aún pasando por momentos de luto. Yo he sido testigo de que como los pastores, pasando por los momentos más dolorosos y más difíciles que yo los haya podido ver pasar, ellos se han levantado y han predicado la palabra como si nada estuviese pasando. Y no se trata de hipocresía, no se trata de falsedad, se trata de que la confianza está en Yahweh. Se trata de que el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. Se trata de que nos venimos aquí a leer y alimentarnos de su palabra. Y ese alején, ese alimento, funciona como unas baterías nuevas para nosotros. Y así debe de ser cada mañana en nuestras vidas, en nuestros hogares. No solamente cuando estamos allí en la mesa con nuestros niños, con los pequeños, sino en todo tiempo y en todo momento debemos de estar allí alimentándonos de su palabra. Para terminar este punto, quiero mencionarles otro verso. Está en Efesios, en Efesiyim 4:32. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, bondadosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach. ¿A qué me lleva este verso? A ser tolerante con aquel que está pasando un mal rato. Y yo a ser tolerante cuando yo estoy pasando por momentos de tristeza y quizá quisiera impartir mi tristeza y hacerme el mártir con todos. Eso no está correcto. Debemos demostrar la buena actitud y ser bondadosos con los demás. Levantar al hermano que está caído, levantar a aquel que está entristecido, no juzgarlo. Hermano, si al chava tiene que entrar con gozo, ¿qué le pasa? Entrad por sus puertas con acción de toda raba, ¿qué le pasó? Usted no cumplió ese verso. Pastor, es que se me murió alguien. Hermano, tiene que ser comprensivo con aquel que está pasando por un momento difícil. La escritura dice, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete. Bueno, ahora vamos con otro pequeño tip para la excelencia. La excelencia da una buena primera impresión. La excelencia se ve bien desde el comienzo, deja una buena impresión. Y acá es donde tengo que decirles algo. Nunca, jamás en sus vidas tendrán la oportunidad de dar una buena primera impresión. La buena primera impresión la tendrán la oportunidad para darla una sola vez en su vida. Las personas te ven antes de escucharte. Y aquí es donde quiero hablar un poquito de algo que quizá para muchos sea poco espiritual, pero les voy a mostrar que no es así. Tú debes de verte bien, de oler bien, de vestirte bien, de preparar tu imagen personal. Eso te hará excelente. Con tu imagen personal, con una buena imagen personal, darás una buena primera impresión. Tú dices mucho más con tu imagen que con tus palabras en aquella primera impresión. Y nosotros somos jueces de eso mismo. Cuando conocemos a alguien, inmediatamente la vemos y deducimos miles de cosas de aquella persona y ni siquiera le conocemos el nombre, ni siquiera hemos escuchado su voz, pero solo con verla ya decimos, este es de tal estrato social, este probablemente se dedica a esto, este probablemente le gusta esto y tiene este problema. Como seres humanos somos así. Así que debemos nosotros reflejar esa luz y preocuparnos por nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar y de comportarnos ante los demás. Y yo no estoy hablando de que vamos de gastar dinero en ropa lujosa, en ropa de marca, en la ropa más cara. No, se trata más bien de aprender a combinar, de aprender a preocuparse un poquito más y ser responsable y siempre tener la ropa impecable, limpia, los zapatos. Quizá a alguno le suene esto un poco de principiante, le suene un poco como que salido de la predicación, pero es así, es así. Cuando leemos la escritura vemos que los Kohanim fueron vestidos con vestiduras esplendorosas. Vemos que ellos se debían de lavar antes de entrar al lugar apartado, no solamente las manos, sino también sus pies.
No debía haber en ellos nada que fuese inmundo, ni que fuese aparentemente indeseable. Ellos tenían que lucir con esplendor. Así que no solamente debes de lucir bien en la congregación, en el lugar donde Yahweh te ha puesto, sino que también debes de lucir bien en tu trabajo. Debes de usar la ropa adecuada conforme a lo que debes de hacer en tu trabajo y siempre ser limpio. Porque ¿cómo vamos a decir que tenemos un Elohim tan grande que exige tantas cosas para ser cados y nosotros vamos a lucir mal? Bueno, aparte de aquella imagen personal, también tu actitud dejará una buena o mala impresión. Siempre habrá un comentario cuando conocemos una persona. Cuando conocemos a alguien, lo saludamos y yo me llamo, yo me llamo Asaf, mucho gusto, yo me llamo Juanito Mendieto. Siempre va a haber un comentario. Nosotros vamos a decir, uy, ese hermano me cayó bien, es como muy amable, como gozoso, como alegre, uy, qué buena energía, qué buena vibra, a veces se dice así. Y otras veces decimos, uy, ese es como vinagre, ¿cierto? Ese hermano es como medio maluco, como que me absorbió la energía, uy, no, ya no quiero volver a saludarlo. Así que no solamente tenemos que tener en cuenta estas cosas para analizar a los demás, sino para nosotros aplicarlas en nuestras vidas y lograr ser de luz, lograr ser aquellas personas que verdaderamente cambian, marcan una manera de, de cambio y podamos ser aquellos hijos de Elohim que no solamente reflejan ser hijos de Elohim en la congregación, sino el resto de la semana. Bueno, ahora quiero invitarlos a otro punto. La excelencia no es improvisada, la excelencia se prepara. Y acá les tengo una nota, acá les tengo algo para que lo anoten, a los que están anotando, algo muy especial, una frase. Dice, a la excelencia hay que ir y golpearle la puerta. Es un trabajo de todas las jornadas. La repito, a la excelencia hay que ir y golpearle la puerta. Es un trabajo de todas las jornadas. La excelencia tiene las cosas ya adelantadas, ya preparadas, ya pensadas desde antes. Y me refiero a todas las áreas de la vida. Y vuelvo aquí a otro ejemplo. Hemos visto muchas veces cómo a veces hemos ido a eventos y todo parece ser muy improvisado. Hemos visto cómo los locutores empiezan a quemar tiempo porque la estrella o el famoso que van a ir a ver llegó tarde. Hemos visto maestros de ceremonia en situaciones donde queman y queman tiempo por algún problema técnico o simplemente por falta de preparación o porque el artista no llegó. Hay un error muy grave y es querer usar un versículo que enseguida les voy a mencionar para excusar la mediocridad nuestra. Y dice así, dice en el Teilot, en el Salmo 81:10, yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Misrayim. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí lo han escuchado? Hermano, ahora su boca, Yahweh la llenará. Y lo hemos escuchado. Y claro que sí, el pastor, el predicador, debe de haberse preparado desde antes y debe de haber preparado algo para enseñar al pueblo. Debe haber dado algo al pueblo, debe haber preparado algo antes. Mas sin embargo, él está preparado para dejarse guiar por el Ruach HaKodesh y dejarse llevar más allá de lo que él tenía presupuestado aquí. Pero, mas sin embargo, él debe de ser ejemplo en preparación. No es que se va a parar allí a ver de qué hablo, de qué hablo, de qué hablo. No, y vamos a hablar de Search of Team siempre en nuestro pueblo. Y la predicación de cada 8 yamín es Search of Team. Otros hablan del propósito. Y se habla del propósito de mañana, de tarde y de noche y no hay nada más. Porque no hay preparación. Y no solamente eso debe cambiar en los líderes, sino que también debe cambiar en nosotros. Digamos que, vuelva al ejemplo del cocinero. Tú debes de cocinar en tu casa y no puede ser que hagas arroz con huevo todas las jornadas. No puede ser que hagas siempre lentejas.
Debes de variar, debes de perfeccionarte, debes de indagar en recetas. Asimismo, un músico debe de prepararse. Y vengo al ejemplo del músico por este ejemplo. Mira, yo puedo aprenderme un acorde, por ejemplo, el acorde de do. Y en base a ese acorde, yo podría empezar a orar o alguien, a cualquier tañedor podría empezar a orar, a cantar y fluiría, funcionaría. Podríamos montar una alabanza solo en el acorde de do, ¿verdad? Pero es una limitación, porque solamente tienes el acorde de do y no te sabes otro. Mas sin embargo, si te sabes todos los acordes, si te sabes todas las escalas, podrás componer diferentes canciones en diferentes tonalidades. Se expande tu bandeja de opciones. Esto también limitaría la creatividad nuestra. Si solamente tenemos un color, digamos que tú quieres pintar algo, David, solamente tienes el color negro. ¿Cómo vas a pintar un paisaje solo con el color negro? No va a quedar muy bonito, ¿verdad? Pero si tenemos muchos colores, podremos hacer algo más hermoso. Así mismo es en nuestras vidas. Si tienes muchas recetas, podrás impresionar a tu familia cada vez que se sienten a la mesa. Si te sabes todos los acordes, todas las escalas, todos los modos mayores, menores, dóricos, eólicos, etcétera, podrás componer canciones como tañedor diferentes para el Padre. Si el predicador, el pastor solamente se sabe el libro de Berechit, se está perdiendo de 65 libros más para predicar. Y eso no solamente limitaría la predicación, sino que limitaría al Ruach HaKodesh. Más si la persona se prepara y lee toda la palabra, va a un libro de allí, va a un libro de allá, va a un libro de otra parte, así se hace más rica y el Ruach puede moverse con mayor libertad. Así que hermanos, preparémonos. A cada uno de nosotros Él nos ha dado dones y somos responsables por ellos. Somos responsables de identificar el don, de ejercitar el don, de perfeccionarlo y ensayarlo para que sea puesto en lo mejor. ¿A qué me refiero? A que no te quedes con lo poco que has aprendido, sino que indagues y vayas más allá. Hermano, es que yo oro de tal manera y como que me pego siempre. Debes ir más allá. Debes de perfeccionarte. Es que solamente me sé el acorde de do, de re y de fa. Debes de perfeccionarte y aprenderte los otros. Es que solamente sé hacer arroz con huevo. Debes de investigar y mirar los otros. Es que solamente sé predicar de honrar a padre y madre. Lee el resto de la palabra. Allí hay más tesoros. Y esto va para todas las áreas de nuestras vidas. Hay un sinfín de conocimiento esperando ser adquirido por aquellos que desean la sabiduría. No te quedes con lo poco que sabes ahora. Recuerda que nunca se termina de aprender. Vamos a llegar a viejitos y vamos a seguir aprendiendo. Y nunca vamos a lograr aprenderlo todo. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Siempre va a haber algo innovador, algo nuevo por aprender, algo nuevo por adquirir. Así que nuestra actitud debe ser abierta para aprender y adquirir nuevas habilidades constantemente. Nuestra competencia no debe ser en contra de nuestro prójimo, sino contra nosotros mismos. En nosotros no debe estar eso, ay, yo voy a ser mejor que tú. Uy, yo voy a correr más rápido que tú. Uy, yo voy a ser más veloz y más fuerte que tú. Uy, yo voy a orar mejor que tú. No, esa no debe ser la mentalidad o nuestro entusiasmo lo que nos motive. Nuestra competencia debe ser con el yo del ayer. Yo hoy tengo que ser mejor que ayer. Yo hoy tengo que tener una mejor actitud que ayer. Yo hoy debo de sanar aquellas heridas que hice ayer. Esa debe ser nuestra competencia, no con los demás, sino con nosotros mismos, para así lograr la perfección, así como el león de mañana se levanta al sol y llega al mediodía donde todo es pleno y perfecto. En las tribus de Israel había hombres que se destacaban por distintas cualidades. Por ejemplo, la tribu de Yisachar, todos ellos eran sabios y entendidos en los tiempos. ¿Y qué fue lo que hizo que escribieran acá en Primera de Crónicas 12:32 eso? No fue que lo escribieron ahí nomás, fue que esa tribu se dedicó a eso,
a estudiar los tiempos. Y ellos eran entendidos, ellos sabían cuándo debían de cultivar, ellos sabían cuándo debían de cosechar, cuándo debían de, cuándo venía el invierno, cuándo venía el verano, el otoño, la primavera. Ellos sabían perfectamente todos estos tiempos. Y más aún más allá, y no es que esto sea esotérico lo que voy a decir, ellos eran entendidos en las constelaciones. Y ellos sabían cuándo estaba a punto de cumplirse una palabra de inspiración. Ellos sabían la venida del Hijo del Hombre. Estas personas eran entendidas en los tiempos. ¿Y cómo lo lograron? No fue que les cayó el don y, ay, ya, puedo leer y entenderlo todo. No, no es así. Sino que ellos fueron perseverantes. Con la perseverancia se alcanza la excelencia. Dice en Primera de Crónicas 12:30, de los hijos de Efraín, 28.800, muy valientes, hombres ilustres de sus casas, de las casas de sus padres. En el 31, de Manashe dice, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Estoy hablando de las características que mencionan en este perec sobre las tribus. De Yisachar dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, que lo que nos falta a muchos, ¿no? A veces vamos por el mundo caminando y no sabemos ni lo que debemos de hacer. Creemos que lo que hacemos es lo que es correcto, pero a veces resulta que Yahweh quería que hiciéramos otra cosa. De Zebulón dice que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas, dispuesto a pelear sin doblez de corazón. Toda clase de armas. Se dedicaron a crear nuevas armas. Se dedicaron a crear nuevas estrategias de guerra. Y para terminar aquí, quiero llevarlos a Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí yo quiero hablar a todos los chicos, a las chicas, a los jóvenes, bueno, a todos, la verdad a todos. Cuando dice procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, ¿qué quiere decir aprobado? De que cuando Yahweh nos mire y nos analice, no haya nada en nosotros que renegar. Y bueno, quizás siempre haya algo malo en nosotros. Pero el Esdras Shaul incitaba a Timoteo, a ser ejemplo en la congregación, en esfuerzo, en valentía, en ejemplo, en testimonio. Y hoy yo los insto a ustedes a ser ejemplo en las decisiones que ustedes toman como jóvenes, que no los tengan en poco por las decisiones que toman. Muchas veces se menosprecia por eso la juventud, porque somos llevados de nuestro parecer y fácilmente nos descarriamos y somos rebeldes y decimos, el pastor no tiene razón, eso no es así. Decimos, ay, mi mamá no sabe, ya no sabe por lo que estoy pasando. Y déjeme decirle que sí, ellos tienen muchas más canas que nosotros, ellos tienen mucho más años que nosotros, más experiencia, más recorrido. Así que yo los insto hoy a que hagan como el rey David. Él fue a donde los ancianos a tomar consejo, fue a donde los ancianos a decirles, ¿cómo hago? Y podemos ver que como el rey David, quizá no hubo ninguno, un rey que fue tan próspero conforme al corazón de Yahweh. Así que no menosprecies a tu pastor, no menosprecies a la anciana que te dice, mijita, eso no es así, no la menosprecies. Ellos han pisado más minas que nosotros, ellos han pasado por momentos de dificultades que nosotros no hubiésemos resistido de verdad. Dice en 2 Timoteo 2:15, la instrucción es, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tienes algo de qué avergonzarte hoy? Límpiate de ello. Límpiate de ello. El tiempo es limitado. Nuestros años se van y corren y nos llenamos de años y en un abrir y cerrar de ojos ya resulta que ya no tenemos 15, 20 años. Así que debemos de aprovechar cada segundo para caminar delante de Yahweh en la dirección adecuada, sin desviarnos. ¿Usted sabe lo que le cuesta un desvío a alguien?
A veces vamos en el auto, con el GPS. El GPS te muestra el camino más corto y más rápido. Y por una sola instrucción que tú no obedezcas del GPS, ya te desviaste del camino y vas a tener que dar una vuelta mucho más grande y vas a llegar tarde. Vas a consumir más gasolina y vas a consumir más tiempo. Y así mismo pasa con nosotros. Cuando no atiendes al consejo, cuando te vas y no le haces caso al GPS, a la voz del pastor, a la voz del Yahweh, te va a costar tiempo, tiempo que no va a volver, te va a costar combustible, te va a gastar fuerza, salud, quizá energía, los años. Y te vas a demorar y vas a retrasar más llegar a tu propósito, a tu destino. La instrucción es clara. Prepárate, ponle muchas ganas, esfuerzo y prepárate para ser aprobado por Elohim. La excelencia es hacer algo común, pero de una forma poco común. Y aquí es donde voy a esta palabra. Extraordinario. Extraordinario. Hacer algo ordinario, pero con un requisito extra. Y aquí es donde debemos de caminar la milla extra, donde debemos de prestar no solamente la capa, sino también la túnica. Allí donde Yahshua nos decía en su palabra que debemos de ir más allá. Y así como aquellos obreros aprobados delante de Elohim que se levantaron y fueron de virtud y hasta hoy vemos los registros en la escritura, así debemos de ser nosotros. Dice en primera de Shmuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo al rey Shaul: He aquí yo he visto a un hijo de Yishai de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Yahweh estaba con él. Podríamos indagar y resaltar cada uno de los atributos del rey David, pero hoy estamos en primera de Shmuel 16:18, pero hoy yo quiero hablar en especial de la prudencia. Cuando tú analices la vida del rey David, te das cuenta de que él fue ungido y él tuvo que esperar muchos años para ser puesto como rey. Yo veo que Yahweh estaba con él. El pueblo de Israel estaba con él. Él fácilmente hubiese podido desenvainar su espada en las oportunidades que Shaul lo persiguió y matarlo. Y ni a nadie le hubiera parecido mal. Ni al ejército, ni al pueblo. Está bien, Yahweh ya lo había ungido, el rey Shaul estaba muy desviadito ya. Estaba bien. Pero él no hizo así, él fue prudente. Y quizás eso nos falte mucho, la prudencia. Aún en todas las oportunidades que el rey David tuvo y la vida del rey Shaul estuvo bajo la espada de él, él nunca se atrevió a proferir tal palabra o tal acto contra el ungido de Yahweh. Él fue prudente en sus palabras, él fue prudente en sus actos, y quizá eso sea lo que nos falta mucho, prudencia. Así que Yahweh nos ayuda a todos a ser prudentes. Otro ejemplo muy lindo que yo encuentro en la escritura es Daniel. Veo que Daniel fue un hombre que, a pesar de que fue exiliado, a pesar de que se encontró en un contexto totalmente adverso a lo que él estaba acostumbrado, una nación extranjera, idólatra, profana, todos fueron llevados en cautiverio, mas él no se dejó abrumar por eso y siguió obedeciendo a Yahweh y enfrentó al rey, a Nabucodonosor, y le dijo: yo no voy a comer de tu comida. Yo me atrevería a decir de que el resto del pueblo se doblegó a lo que tuvo, a lo que le pusieron ahí en la mesa, a lo poco que pudiesen obtener. Pero él no hizo así, él no se conformó con eso. Él dijo: yo voy a ser fiel hasta el final de mi vida, yo voy a ser diferente hasta el final de mi vida. Y él no se doblegó a comer de esa comida. Y dice que a estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Y los halló 10 veces
mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Una sola decisión. El verso está en Daniel 1, 17 y 20. Una sola decisión que tú tomes en la dirección adecuada. Una sola decisión. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Una sola decisión lo guió hacia la exaltación. Lo guió hacia ser dotado de toda inteligencia, en toda ciencia. Elohim le dio entendimiento en toda visión, en todos los sueños. Y ya sabemos que él fue puesto como gobernador en Babilonia, en un lugar especial. Él fue como la mano derecha de Nabucodonosor. Y aunque estaban en cautiverio, muchos del pueblo estaban esclavizados, mas él tenía un lugar especial. Así que no te quedes con lo que tienes. No te quedes con lo poco que tienes ahora. Sé entendido y camina más allá. Algo que debemos de entender. Del Padre vienen nuestras fuerzas. Del Padre vienen nuestros dones. Del Padre viene todo en cuanto somos y todo en cuanto tenemos. Y quiero contarles algo que yo vi cuando yo era pequeñito. Cuando yo era pequeñita, mi mamá y mi papá me inscribieron en un curso de dibujo. Y allá había un hombre que, bueno, era entendido en todas las artes plásticas, en pintura, en dibujo, en diseño, en todo lo que era eso. Y yo lo veía y él sabía demasiado, pero yo no sabía su testimonio. Cuando yo ya terminó, después de 2 o 3 años de estudiar, yo escuché el testimonio de él. Y resulta que, bueno, más o menos es así. Dice que él era un hombre que tenía un trabajo más bien difícil, que tienes que esforzarte mucho y te pagan poco. Él trabajaba en un supermercado y tenía que cargar bultos, tenía que cargar costales llenos de mercancía, toda la jornada. Y la remuneración de ese trabajo no es muy buena, que digamos. Y una jornada él dijo: Padre, yo estoy cansado de esto. Me esfuerzo demasiado y me pagan poco. Y se me va toda la jornada haciendo esto y no quiero más esto. Por favor, hazme bueno en algo. Hazme bueno en algo para yo dedicarme a otra cosa. Y yo no sé si ya tenía el don o no lo haya visto, no lo haya despertado, pero Yahweh lo hizo excelente en eso. Ahora él recibe contratos en todas las municipalidades de alrededor. No solamente hizo lo del curso, él lo contratan y tiene trabajo tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo en todo lo que sea con estas artes plásticas, en pintura, en diseño. Ven y píntame esto acá, necesito hacer esto para el jardín de niños. Ven y píntame esto para el municipio. Y Yahweh lo dotó de inteligencia y le dio un don para que fuese exaltado y su vida ya no tuviese que ser voltear, cargar costales toda la jornada. Y quizá muchos estén atascados, muchos estemos atascados. Y no solamente estoy hablando del área económica, sino de cualquier área en nuestras vidas. Quizá hemos pasado por pruebas y no las hemos pasado. Quizá hemos pasado por aquel valle de la sombra y de la muerte y sentimos que aún estamos allí. Quizá sentimos que estamos estancados como un lago por el cual no entra ni sale el agua. Un lago que no le entra ni le sale el agua es un lago que apesta, huele feo, tiene sapos, renacuajos. Más un lago por el cual fluyen aguas, hay peces hermosos, hay truchas, salmones, bueno, lo que usted se imagine. Y quizás estamos así, como un lago en algún área de nuestras vidas. Puede ser nuestro carácter, puede ser las finanzas, puede ser un pecado en el cual reincidimos una y otra vez. En la palabra dice que Yahweh se perfecciona en nuestra debilidad. Yo quiero orar por todos aquellos que se sienten débiles, aquellos que dicen: llevo muchos años asistiendo a la congregación y no veo un cambio en mí. Llevo 20 años y mírame, soy el mismo. Los jóvenes me conocen por lo mismo, porque soy la persona que hace esto y esto y esto, y no les caigo bien. Soy el amargado que entra por las puertas no con acciones de toda raba, sino con acciones de: uy, qué pereza otra vez, chaval, uy, qué pereza otra vez esto, uy, la hermana, uy, no, qué pereza. Y hoy yo quiero orar por todos ustedes. El tiempo es muy limitado. No volveremos a tener esos 20 años, esos 15 años, esos 6 años. No, la máquina del tiempo no se la van a inventar. Eso no se lo van a inventar, hermanos. Ay, Yahweh, toda raba por esta mañana, mi Señor.
Te bendecimos y te glorificamos. Reconocemos que tú eres el hacedor de todas las cosas, mi Padre. Por ti nosotros somos, nos movemos y existimos, mi Rey. Y no hay nada, Yahweh, que podamos hacer si tú no estás en el asunto, mi Padre. Quizá hemos luchado, Padre, hemos luchado con nuestras propias fuerzas, intentar batallar contra aquel mal que nos ha hecho caer una y otra vez, y no lo hemos logrado. Hemos intentado cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ver y percibir las cosas, de dejar de enojarnos, de dejar de hacer mala cara, de dejar de ser déspotas, de dejar de ser tan desamorosos, y no lo hemos logrado. Vemos que el mal está en nuestros órganos, vemos que el mal está dentro de nosotros y no hemos podido vencer, Padre. Mas hoy clamo yo a ti, fuente de infinito poder, que tú vengas sobre nosotros y hagas tu buena voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Yo te pido, Padre, por todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Lloro, luto, lamento, necesidad, tristeza, valle de sombra y de muerte. Momentos de necesidad donde no vemos una salida. Momentos de necesidad donde no vemos que haya esperanza. Momentos difíciles donde sentimos que no podemos más. Yo te pido por todos esos hermanos que están pasando por ese momento, que tú, Yahweh, les des nuevas fuerzas, que el gozo tuyo sea la fortaleza de todos ellos, mi amado. Ven y fortalece a aquel que está, Yahweh, Padre, debilitado. Ven y fortalece mi Elohim, aquel que se siente no poder más. Ven, por favor, sobre todos aquellos que se sienten y dicen, Yahweh, no puedo más, no quiero más. Ven sobre ellos y muéstrales que tú eres la liberación. Muéstrales que tú eres el Elohim de la salvación. Muéstrales que tú eres poderoso para orar allí en aquella área difícil que no han podido superar. Muéstrales, Yahweh, por favor, te lo pido, glorifícate. Sana al enfermo, sana, Yahweh, al afligido, sana aquel que está pasando por momentos de malestares, sánalo. Derrama sanidad, derrama, Yahweh, por favor, de tu presencia y de tu Ruach HaKodesh en medio de tu pueblo, mi Señor. Yahweh, todos esos sueños que se estropearon, todas aquellas metas que lucen lejísimos, aquellos sueños que el enemigo se robó, aquellas fuerzas nuevas que el enemigo se llevó, yo te pido que Yahweh, tú las devuelvas hoy. Muchos hermanos tienen proyectos, muchos hermanos tienen sueños, muchos hermanos desean cosas en tu voluntad, mi Padre, y no lo han logrado. Y yo te pido por todos ellos, mi Señor, que tú los levantes, que tú seas la luz de esperanza en sus vidas, que tú, Yahweh, por favor, seas levantándolos, Yahweh. Aquellos que no tienen claro su propósito, sé tú revelándoles cuál es, que no sea que malgasten sus años y vayan de aquí para allá sin rumbo fijo. No, yo te pido, mi amado, que tú los guíes por el camino correcto, que los jóvenes no malgasten su juventud, sino que se enfoquen en lo que deben de enfocarse. Padre, háblales, muéstrales en qué deben de dedicarse, qué es lo que deben de estudiar, en qué deben de perfeccionarse, mi amado. Los años se van y no vuelven, mi Padre, y yo te pido que nos ayudes a vivirlos con sabiduría, Padre. Danos la sabiduría para vivir delante de ti. Ayúdanos a contar nuestros años con sabiduría, mi Padre. Ayúdanos, mi Rey, a ser agradables delante de ti en cada jornada. Nuestra batalla, Yahweh, está en nuestro interior contra nuestro yo interior. Aquel yo mediocre que quedó en el ayer, que reincidía una y otra vez en el pecado, que reincidía una y otra vez en la perversión, que reincidía una y otra vez en la mediocridad, que reincidía una y otra vez en la malacala, en la ira, en la falta de paciencia, mi Padre. Allí está nuestra batalla contra nosotros mismos. Con nuestra versión anterior, mi Padre, es nuestra batalla. Ayúdanos a vencer, a ser mejores cada jornada, a ser aquellas vasijas que son labradas por tu mano, mi Señor, que tienen la forma que tú quieres que tenga y no la forma que nosotros tengamos, mi Padre. Yo te pido que tú, Yahweh, nos unjas y nos des sabiduría para vivir los años de una manera adecuada y con sabiduría, mi Padre. Muchas veces vamos sin rumbo fijo, vamos, Yahweh, Padre, como el viento, Yahweh, sin rumbo, y no sabemos, Padre, ni siquiera somos guiados por tu Ruach HaKodesh. Hacemos una y otra cosa, emprendemos una y otra cosa, mi Padre, y nada de eso ha tenido fruto hasta hoy, porque no ha sido dirigido por ti. Mas yo te pido que tú nos hables y nos muestres
¿En qué debemos de dedicarnos? ¿En qué debemos de perfeccionarnos? Muchos, Yahweh Padre, están sentados en las sillas. Muchos, Yahweh Padre, están allí clamando delante de ti y ni siquiera, Yahweh, han cumplido el propósito porque no lo han visto. Han dedicado sus vidas a trabajar, a alimentar su familia, Padre, pero tú tienes algo mayor para ellos. Yo te pido que tú seas hablándoles, que tú seas revelándoles, que tú seas mostrándoles, Padre. Muchos de ellos son los futuros siervos, líderes. Muchos de ellos son los futuros pastores. Muchos de ellos son los futuros, Yahweh, hombres que se sentarán en las sillas de poder, de política, para guiar al país y a la nación hacia la prosperidad y hacia tu palabra, y no lo han visto. Muéstrales, Yahweh, diles en qué prepararse, sácalos del nivel de la mediocridad, mi rey, sácanos de allí, de ese lado, de ese lago estancado que apesta, y permite que en nosotros fluya el agua viva de tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, grandioso Rey. Ayúdanos a ser agradables delante de ti. Que nuestras vestiduras permanezcan limpias, Yahweh, delante de ti, cada mañana, cada noche, cada jornada. Y que podamos vivir, Yahweh, en integridad y en rectitud delante de ti. No malgastando nuestros años, Yahweh, sino viviéndolos con sabiduría, Padre poderoso. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos toda gloria, toda honra, Yahweh. El esplendor es tuyo, mi Señor. Solamente tú mereces ser alabado. Solamente tú mereces los aplausos, el reconocimiento, la gloria y la honra, mi Padre. Solamente tú, Señor de señores. Solamente tú eres el Altísimo, el Poderoso, el Grandioso, Yahweh eterno. Toda rabá, Padre, por esta mañana. Bendito seas tú, Yahweh, que sostienes todas las cosas. Toda rabá, Yahweh. Amén y amén. Mis hermanos, Yahweh los ayude a salir de la zona de confort donde estamos cómodos. Allí donde estamos cómodos y no vamos más allá. Yahweh nos ayuda a salir de allí y a ser excelentes en todas las áreas de nuestra vida. Shalom Urajot para todos.